Buenas, estamos aquí de nuevo en el curso de cómo producir LS3 y en este caso le vamos a hacer la presentación de la estrategia para moler los cementos producidos con arcillas calcinadas. En esta conferencia, bueno, vamos a explicarle un poco la importancia de poder reducir el tamaño de partículas y la única forma de hacerlo es a través de la molienda. Las herramientas que disponemos tanto en laboratorio como en la planta para poder hacer la molienda, para poder reducir el tamaño de estas partículas, y compararemos también algunas de las técnicas existentes en estos momentos para realizar la molienda, o sea, la intermolienda y la molienda separada. El clinker, de la forma en que normalmente es producido, o sea, esos nódulos de un tamaño que oscila entre 10 y hasta 50 milímetros de diámetro, no es reactivo. ¿Por qué? Porque no tiene una superficie específica que le permita poder reaccionar. Sin embargo, ese mismo material que no es reactivo, usted lo muele hasta una finura del orden de 20, 30 micras, donde usted tenga una superficie específica y evidentemente ese material reacciona y es lo que conocemos hoy como el cemento en su forma de... y evidentemente también hay algo que desde el punto de vista de economía, o sea, usted puede lograr reducir, pero reducir el tamaño cuesta energía. Y cuando usted reduce el tamaño también aumenta la demanda de agua. O sea que hay que buscar un compromiso entre el tamaño de la partícula y la reactividad que se espera. En el caso de las arcillas calcinadas, el problema es que existe un alto nivel de aglomeración, el cual necesita ser destruido. O sea, le explicábamos en conferencias anteriores que durante la calcinación las arcillas calcinadas se aglomeran, forman aglomerados, y esos aglomerados hay que romperlos porque ellos pueden atrapar agua y aumentar la demanda de agua de estos sistemas. A través de la molienda, pues sencillamente lo que logramos es ambos efectos. O sea, por un lado, reducir el tamaño de partícula del clinker y por otro lado, destruir también los, los aglomerados estos que se producen durante la calcinación de las arcillas. Y la consecuencia final es que estamos aumentando la superficie reactiva, o sea, la superficie específica, y con esto aumentamos la resistencia de estos sistemas. Aquí estamos viendo una distribución clásica de tamaño de partículas del cemento. Como le explicábamos, por problemas económicos y por problemas de demanda de agua, usted no puede llevar todo el cemento a la finura que uno quisiera. Por lo tanto, normalmente sabemos que las partículas de cemento por debajo de las 40 micras son los que realmente reaccionan. Aunque existe una cantidad de partículas de cemento que llegan incluso hasta las 100 micras, que normalmente no son reactivos, o sea, o que reaccionan mucho más lento que las partículas finas de cemento. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta también estos sistemas, porque jugando por un lado la reactividad que da la resistencia y por otro lado la demanda de agua que da la laborabilidad que pueda tener ese material. A nivel de laboratorio, normalmente es común usar el molino tipo Bond, que tiene unas dimensiones específicas, una carga de bola específica y que permite homologar resultados hechos en diferentes condiciones con diferentes materiales, porque este es un molino que puede ser homologado y es muy importante en el laboratorio poder trabajar con este molino para poder extrapolar esos resultados después hacia las instalaciones reales de molienda. A nivel industrial, la gran mayoría de las plantas de cemento lo que tienen hoy en día son sistemas para la molienda a través de intermolienda, o sea, ya sea molinos de circuito abierto o molinos de circuito cerrado, como ese que están viendo ahí, donde existe un separador y el material se está moliendo hasta tanto se alcanza un tamaño de partícula o un retenido en un tamiz determinado específico que se determina en función del tipo de cemento que se quiere producir. Bueno, esto existe una gran diversidad de tecnologías, existen muchos sistemas de control del tamaño de partícula. Generalmente son sistemas neumáticos que a partir de separadores de aire pueden separar este material y calcular. En esto la técnica ha evolucionado mucho. Hoy existen los molinos de rodillos verticales, VRM por sus siglas en idioma inglés. Esta es una tecnología muy eficiente que permite prácticamente lograr una molienda muy homogénea de todos estos productos, también con muy bajo consumo energético por la forma en que este realiza. Lamentablemente hoy en día no todas las fábricas de cemento están equipadas con esta tecnología, pero digamos en estos sistemas con arcillas calcinadas sería muy bueno cuando se dispone ya de esta tecnología. El problema que tenemos en los sistemas ternarios como el LS3,
a diferencia de los sistemas más simples, como pueden ser el cemento Portland, es que aquí hay muchas partículas interactuando entre ellas. Algunas son más suaves, otras son más duras, y algunas de estas partículas tienen también una actividad eléctrica. O sea que esas partículas pueden ser atraídas por las bolas de acero, crear especies de colchones que impiden entonces que las partículas más duras, como el clinker, puedan ser molidas, y eso da lo que están viendo ustedes ahí. O sea, de que un exceso de molienda de los materiales más suaves, digamos las arcillas y las calizas, y un defecto, o sea, un bajo nivel de molienda de los materiales más duros, como es el caso del clinker. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se vería normalmente un grano de un cemento ternario como el S3, o sea, el clinker, que es generalmente mucho más grande. Aquí estamos viendo una partícula de clinker de aproximadamente 30 micras, que todavía es un clinker que puede considerarse reactivo. Y como ven, el resto de los materiales está adherido sobre la superficie del clinker. O sea, tenemos las arcillas calcinadas, las calizas e incluso los minerales acompañantes como el cuarzo, que también se añaden sobre este material. Aquí estamos viendo, por ejemplo, los resultados de una prueba que se hizo en la primera prueba industrial que se hizo en Cuba, donde teníamos la preocupación de que el material pudiera tener una demanda de agua muy grande debido a la alta superficie específica de las arcillas calcinadas, y entonces se decidió moler el material por la vía de intermolienda en un sistema de molienda como el presentado anteriormente de circuito cerrado, y se decidió molerlo más bien sobre lo grueso. Y el resultado fue de que cuando se analiza la cantidad de partículas que tienen tamaños superiores a los 90 micras, o sea, que son materiales que ya prácticamente no reaccionan, yo diría que hay casi que un 10% del clinker que se concentró en esa fracción. Eso indica de que estamos, solo por el hecho de hacer una molienda ineficiente, quitando una parte del material reactivo, y eso tiene una implicación directa en las propiedades finales de este cemento. Aquí están viendo también un diagrama de estudios que se han hecho trabajando molienda separada, trabajando intermolienda, y viendo el impacto que tienen cada uno de estos componentes, algunos de los cuales están en muy pequeñas proporciones, pero como esos componentes, por ejemplo, la caliza. La caliza tiene la ventaja de que no incrementa demasiado la demanda de agua, y sin embargo sí puede acelerar, digamos, en edades tempranas, puede acelerar la hidratación, y puede también ayudar a contribuir un poco a la reacción alumínica a partir de la sinergia que se produce entre las arcillas calcinadas y las calizas, como se ha explicado anteriormente. O sea que todo esto se puede manipular, todos estos factores, todos estos parámetros, a través de la molienda, a través del tamaño de partículas que uno logre en este. Sin embargo, cuando miramos el impacto que tienen los componentes y su finura sobre la estructura de poro del material, específicamente, digamos, la finura que puede tener la arcilla calcinada no tiene gran impacto en el tamaño de poro, como se ve aquí. Esto es una gráfica de porosimetría por intrusión de mercurio, donde se ve que el poro umbral está dado, es muy similar para diferentes tipos de materiales, y está dictado fundamentalmente por la presencia de arcilla. O sea, la estructura capilar de estos sistemas, el diámetro del poro capilar, está dado por la presencia de la arcilla calcinada, y eso es algo muy importante que lo vamos a ver cuando estudiemos los aspectos de durabilidad. Estos dos materiales tienen que ser molidos por separado en estas instalaciones, y después tienen que ser mezclados, o sea, intermezclados y homogenizados de conjunto entre ellos. Es muy importante esta fase de homogenización, porque si no, conspira contra la calidad del producto final. O sea, que cuando estamos hablando de las ventajas de un sistema o de otro, digamos, si hacemos molienda separada, las posibilidades de sobremolienda de los materiales más blandos realmente son pequeñas, porque podemos además controlar muy bien la distribución de tamaño de partículas. Podemos reducir el tiempo de molienda, lo cual implica de tener tiempos de molienda más cortos, consumo energético menor. Pero el problema que tiene, o sea, el punto sensible de esta tecnología está en las instalaciones para la homogenización de estos materiales. La intermolienda, sin embargo, vamos a tener siempre el riesgo del exceso de molienda de los materiales más suaves, y la molienda inferior de los materiales más duros. No vamos a poder controlar el tamaño de partícula, vamos a gastar un poco más de energía, porque no hay manera o sea, hay que prolongar los tiempos de molienda hasta que se logre el tamaño de partícula. Pero lo que sí se garantiza es que el material que sale al final es un material que está muy homogéneo, y por producto de la mezcla esta íntima que se produce.
Otra alternativa posible sería, en lugar de producir el LS3 en la planta de cemento, hacerlo a nivel de la planta de producción de hormigón. Quiere decir que a nivel de producción de hormigón usted puede tener un cemento puro, como el cemento Portland, y usted lo añade a la mezcla y después entonces usted añade una combinación de arcilla calcinada con caliza con yeso, como una adición mineral que se le añade directamente a la y el efecto final es muy similar. Lo único que la ventaja que usted lo puede hacer rápidamente y variar el nivel de adición de este material que va a ser capaz de sustituir al cemento en aplicaciones concretas de hormigón. Por supuesto que esto depende también de la pureza, o sea, del contenido del clinker original que tenga el cemento que usted está usando para la producción de estos hormigones. Bueno, con esto estamos llegando al final de esta presentación. Estamos viendo que evidentemente trabajamos con sistemas más complejos que los sistemas normales de producción de cemento Portland, porque tenemos la presencia de las arcillas calcinadas que traen consigo un incremento de la demanda de agua por su alta superficie específica. Sin embargo, esto puede ser resuelto a partir de una estrategia correcta de molienda de estos materiales. O sea, cómo molerlo, cómo reducir el tamaño, cómo lograr aumentar la reactividad sin incrementar sensiblemente la demanda de agua. Eso se puede lograr hoy con la tecnología que tenemos disponible. O sea que nos quedaría entonces la próxima presentación, donde vamos a ver no solo ya cómo moler material, sino también cómo sulfatar, cómo brindarle las proporciones exactas, hacer las correcciones de álcali para poder lograr la mejor reactividad en este cemento. Con eso entonces terminamos esta presentación y me despido hasta la próxima agradeciéndole por su atención.